Hoy no voy a respetar el silencio, hoy lo rompemos para hablar de cáncer genitourinario de viva voz. Hola Enrique, Yolanda, Hola, Marina. ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me encanta estar aquí con vosotros en este lugar tan bello, esta biblioteca, que además es un lugar donde habitualmente reina el silencio. Hoy lo vamos a romper, los cuatro. Vamos a hablar capítulo a capítulo, como en los libros que contienen estas vitrinas, de una historia que es común para vosotros tres, el diagnóstico de cáncer de vejiga. Es realmente curioso cómo se habla tan poco, ¿verdad?, de un cáncer que afecta a tantísimas personas en el mundo y en España. Así que os voy a preguntar directamente. Enrique, ¿qué consejo le darías tú a una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de vejiga? Pues un poco que se tranquilice, que al final y con paciencia se consigue, y que el cáncer ya no es lo que era y ahora tienes alguna posibilidad y alguna esperanza de vida buena, de buena vida, ¿no? Yolanda. Que no se asusten con la palabra cáncer. Yo creo que en los años que vivimos ya no es un tabú. Todavía me resulta muy curioso, sobre todo a nivel de, no sé si vosotros habéis dado cuenta en prensa, cuando se comenta murió por una larga enfermedad. Sí, curiosísimo. Y eso duele a veces, porque no es capaz de decir la palabra cáncer. Tras una larga lucha, ¿verdad? Otras, sí, Sí, te etiquetan de luchador. Entonces yo diría que respire hondo, tranquilidad, información y que pida ayuda cuando lo necesite. Marina. Bueno, yo lo que diría es que el cáncer evidentemente no es sinónimo de muerte ya. El cáncer de vejiga además tiene bastantes esperanzas y sobre todo tiene muchísimas posibilidades, muchísimas soluciones diferentes, cada uno adaptada pues a las necesidades del paciente. Entonces sé que es muy difícil, pero lo que han dicho los compañeros, tranquilidad, paciencia, porque es un proceso de paciencia, pero sobre todo que hay muchas soluciones hoy día. Ahora habéis ofrecido consejos para quien esté iniciando este camino, pero si pudierais hablar con vosotros mismos en el momento del diagnóstico, en tu caso, Yolanda, ha pasado 15 años. 15. ¿Qué te dirías? Pues no me diría nada en concreto. Yo quizás pues soy una persona muy optimista, lo he sido siempre, y respiré, justamente hice eso, respirar y agarrarme a toda la información que me daba mi especialista. Y a partir de ahí a decir, bueno, pues esto es lo que hay, no me queda otra, no me hundí, y a dejarme aconsejar. Me explicaron muy bien cuál era el proceso, sabía que iba a ser un proceso largo, recibir información. Y me diría a mí misma lo mismo que le diría a cualquier persona: paciencia, tranquilidad y que no tenga miedo, que tiene solución. ¿Tenéis alguna frase, Enrique, Marina, para ese yo, vuestro yo, en el momento de recibir el diagnóstico, que en vuestro caso no es hace tantos años, 3, 4 años, ¿no? Sí, bueno, en mi caso fueron 4 años, fue en 2019. Yo me diría a mí misma, prepárate para las malas noticias, que las malas noticias al final se convierten en buenas. Es decir, cuando a mí me diagnosticaron un cáncer de vejiga, pues primero me dijeron, bueno, es que la vejiga es como una cebolla, en fin, te van diciendo alternativas de lo más fácil que te puede ocurrir y a lo más difícil raramente llegan. Entonces, claro, cuando lo más fácil resulta no, lo siguiente tampoco, dices tú, Dios, no puedo recibir más malas noticias. Bueno, pues al final incluso las malas noticias no son tan malas noticias, o sea, al final tiene solución. Entonces, que se preparen para recibir malas noticias, pero que esperen al final, porque al final son buenas. O sea, que tengan paciencia. Sí, un poco ligándolo con lo que estás diciendo, Marina, es... yo lo que me diría a mí es, take it easy, tranquilo, porque yo entré en terror y en negación al principio del diagnóstico y pues me diría eso, ¿no? Tranquilízate, no te niegues, no niegues tu enfermedad, tómatelo con más tranquilidad, que al final hay luz, ¿no? Al final del camino, ¿no? Correcto. ¿Qué supone para vosotros el silencio? Y me refiero con el silencio al tabú, a la incomprensión que os habéis ido encontrando a lo largo de estos años. A ver, yo creo que el tabú en cuanto al cáncer de vejiga propiamente dicho no hay. Lo hay con la consecuencia que la mayoría de todos nosotros somos portadores de una bolsadostomía porque nos han quitado la vejiga justamente, y ahí sí que radica el tabú. En cuanto al cáncer de vejiga, lo que no hay es información, pero de cáncer de vejiga no se habla. Poca gente conoce a alguien que a lo mejor haya tenido, a no ser en su entorno más íntimo, más familiar. Yo personalmente en aquel momento, que tenía 41 años,
pues yo no conocía absolutamente nada del cáncer de vejiga, ni los síntomas, ni el por qué podía aparecer, etcétera, etcétera. ¿Ha sido el silencio entonces, esa falta de información, un enemigo más al que enfrentarse, Marina, Enrique? Desde mi punto de vista, totalmente. O sea, y ya no solo el silencio que tú mismo te autoimpones. O sea, por una parte dices, ¿cómo voy a decir que tengo un cáncer de vejiga? O sea, todo el mundo asocia que el cáncer de vejiga le da a señores mayores. De hecho, a mí me habían dicho, pero si tú no eres grupo de riesgo, no fumas, no eres hombre, no eres mayor. Entonces decía, pues es que me ha tocado. Entonces, y luego ya lo siguiente, en relación con el silencio, es el que yo me autoimponía, ¿no? O sea, yo cuando ya supe que tenía que llevar bolsa, yo no lo decía. O sea, yo inventaba cosas rocambolescas, porque todo el mundo preguntaba, ¿y te van a poner bolsa? Y yo, no, me van a reconstruir la vejiga, o sea, ahora lo estoy diciendo aquí, y hace ya tiempo que lo digo delante de todo el mundo, ¿no? Pero yo asumir eso, las consecuencias que es un poco lo que decías tú, ¿no? Las consecuencias del cáncer de vejiga, eso era un silencio porque la gente te mira con terror. Y la bolsa no es un terror, es una bolsa. Y por otra parte, lo que comentaba también Yolanda, que es que no hay nada de información sobre este tipo de cáncer. O sea, en mi caso es un milagro que me lo descubrieran, porque no tenía ningún síntoma de los que todo el mundo piensa que se tiene con un cáncer de vejiga, ¿no? Entonces, es que hay muchas formas de manifestarlo y no están en el público. Estoy viendo que hay muchas formas peligrosas de ese silencio, la falta de información y luego el silencio que uno se impone, como en el caso de Marina, que me ha impresionado el camino, ¿no?, que has tenido en tu lucha contra la bolsa, que finalmente es una gran ayuda. En tu caso, Enrique, también el silencio ha tenido tanto peso. Sí, bueno, sobre todo en la primera etapa, cuando además estabas recibiendo la quimio y todavía no eres consciente de todo lo que tienes encima, ¿no? Y todavía no sabes si vas a poder hacer una vida normal y estás todavía en esos procesos, ¿no? Además, en mi caso, yo tengo una doble ostomía porque tuve problemas con la primera y me tuvieron que hacer una operación y cambiármela de sitio. O sea, yo he tenido bolsas en los dos costaditos, ¿no? Y bueno, pues la segunda vez, que me quedó una ostomía muy bonita, más pequeña que la otra, más llevadera, más cómoda, pues hasta me alegré, ¿no? Dije, mira, esto ya me lo puedo gestionar mejor, ¿no? O sea, que haces un viaje personal a raíz de eso. Yo al final en mi entorno lo he hablado con cierta naturalidad. Es verdad que al principio, cuando estás en casa y estás relajado en camiseta y se te sale la bolsa un poco, que se te asoma, tu familia al principio está incómoda, ¿no? Te señalan, oye, que se te ve la bolsa, ¿no? Pues al principio eso te cohíbe mucho, ¿no? Porque te hace sentir un poco mal, ¿no? Decir, oye, esto que se me ve es un... Qué horror, ¿no? Que se me puede escapar, o cuando tienes algún accidente, ¿no? Que tratas bueno, lo llamo accidentes porque sí, yo lo veo que son, a veces cada vez pasan menos, sí, es un pequeño accidente, que eso sí, claro, te pones perdido, porque lo que son contenedores de orina. Entonces, pues esas situaciones que al principio me asfixiaban mucho, luego se han convertido en absolutamente normales, los he normalizado, la gente que está a mi alrededor. Si ven que me levanto empapado y saben ya lo que ha pasado y dónde voy, no hay ningún problema, no tengo que dar explicaciones y ya tampoco lo llevo tan mal como lo llevaba al principio. Pero bueno, también imagino que es un viaje personal eso. Antes hablabas, Enrique, de que en tu caso pues llegas a odiar al oncólogo porque es él quien te da la noticia, claro, y por esa sensación que te produce. Y por eso empiezo contigo para preguntaros por esa rabia, esa frustración que se siente al principio. ¿De dónde creéis que viene? Bueno, no lo sé, yo es que tampoco había estado enfermo antes, ¿no? Entonces es como una cosa que te viene, que no te toca, que por qué a mí, las preguntas recurrentes, ¿no? No te ves, ¿no?, en esa situación, y esa es la negación, es el principio, ¿no? Yo al principio tuve que pedir ayuda, o sea, tuve que solicitar ayuda, me ayudaron la gente de la Asociación Española contra el Cáncer, que me asesoraron, fui a algunas charlas, me pusieron en contacto con otros enfermos y eso realmente me abrió un poco la cabeza. O sea, es verdad que al principio la negación, imagino que es con cualquier desgracia igual, es la primera cosa grande, bueno, aparte de la pérdida de algún familiar cercano, ¿no? Que pues, eso lo ves como inevitable, pero tú no te ves nunca en ese papel, ¿no? Sí, nadie está preparado. Nadie está preparado para recibir una noticia como... Bueno, pues que tienes un tumor y a partir de ahora pues va a haber ese proceso. Nadie lo está. No te esperas esa noticia. Yo he comentado muchas veces, con 40 años que tenía, para 41, no me había planteado nunca. No lo piensas. Yo, digamos que de alguna manera,
sí me lo podía esperar, porque, a ver, no me podía esperar un cáncer de vejiga, eso no me lo hubiera esperado jamás. Algún tipo de cáncer sí, porque mi familia es que mi padre, todos mis tíos, o sea, ha habido muchísimo cáncer, ¿no? Entonces, de hecho, yo ya había visto morir a mi padre, a varios de mis tíos, entonces, pues yo siempre pensaba, bueno, con la familia que tengo, alguna vez me tocará. Pero la verdad es que jamás, o sea, cuando me dijeron de vejiga, digo, pero no puede ser verdad. No me lo puedo creer, o sea, increíble. Y para, bueno, a ver si podemos ayudar a quien nos esté viendo, que no tenga un diagnóstico, pero para que estén atentos. ¿Cuáles fueron las causas que os hicieron ir al médico a vosotros? Porque no siempre son los mismos síntomas. Eso es complicado. A Yo ver. me pasé personalmente un año con mi médico de cabecera haciéndome analíticas de orina. Evidentemente daban infección, hasta que un día empiezo a orinar sangre, coágulos, pequeñitos coágulos de sangre. Y a mí me detectaron el cáncer yendo a urgencias. Después de estar con antibióticos, remitía la infección al cabo de un mes. Mi médico de cabecera siempre eran, eres propensa a tener una cistitis, y ahí quedaba, simples analíticas. Me fui de urgencias por, evidentemente, la sangre en la orina, por ya coágulos, y una simple prueba, como era una ecografía, detectaron que había un tumor. Eso sí que a mí me impactó y me dio rabia. Rabia de decir, he pasado un año prácticamente. Es más, es que mi doctora de cabecera me llegaba a decir, es que trabajas muchas horas, es que además has sido madre, yo tengo una niña muy pequeñita, es normal, porque yo siempre decía que aparte de esos síntomas yo estaba cansada, que yo ya me levantaba cansada, ese cansancio que no acabas de comprender. Es decir, yo puedo entender estar cansada al final del día, pero no que te levantes con esa falta de energía. Y todo lo achacaba que, bueno, factores externos. Y en tu caso me has dicho, Marina, que eran síntomas muy distintos. Sí, bueno, en mi caso yo notaba pues, que tenía una infección de orina, jamás sangré, nada en absoluto. Y fui al urólogo y me dijo, bueno, pues te hace una analítica y una ecografía. Me hice la analítica y la analítica ponía malignidad negativa, que la recogí. Entonces yo ya estaba tranquila, no, lo siguiente. Yo iba al urólogo tranquila y tenía la ecografía por la mañana y el urólogo por la tarde. Y el urólogo en la primera visita me dijo, oye, ¿tú te has hecho alguna vez una ecografía? Digo, no, nunca. Dice, es que a mí me gusta que alguna vez en la vida hacer una ecografía de vejiga siempre. ¿Te importa hacerte una? Digo, no, me da igual. Pues nada, me hice mi analítica, resultado malignidad negativa, y me fui a hacer la ecografía. Entonces yo siempre pregunto, porque soy muy preguntona. Y al ecógrafo le digo, ¿está todo bien? Y me dice, bueno, hay un pólipo, ya le dirá a su urólogo. Y yo pensé, bueno, como yo he tenido un pólipo en la matriz, me lo han quitado, digo, pues la misma, con la misma me voy, ¿sabes? Y me fui tan tranquila. Cuando llego al urólogo y me dice, ¿tienes un cáncer? Y yo, perdón, digo, si pone malignidad negativa, dice, no, eso es que no arrastra. Claro. Pero no es que no lo tengas. Digo, pero si pone el... Dice, es que tienes un pólipo en la vejiga. Digo, bueno, pero será benigno. Dice, es que los pólipos en la vejiga no son benignos nunca. Entonces yo me quedé, yo jamás había hecho ni una gota de sangre. Tenía ligeras molestias al orinar, punto final. Ligeras molestias al orinar desde hacía un mes. Fue un milagro. Yo en mi A caso mí me todo, claro, fue un diagnosticaron milagro. también por casualidad. O sea, yo no había dado señales de ningún tipo. Yo es verdad que fui al médico de cabecera porque ya tenía 53, 52, 53 años y dije, Pero voy si a no los has hacerme- cumplido todavía. 57 tengo ya. Qué broma. Estáis Me conservo estupendos. muy bien. No, lo que pasó es pues dije, oye, y una prueba de próstata, que ya tengo una edad, y últimamente cuando, pues, que me contengo poco, o sea, que cuando tengo ganas de orinar tengo que ir como rápido, porque si no me duele, me presiona, siento como que no me aguanto. Dije, esto va a ser la próstata, que es normal, que la he usado mucho y tengo que tal. Y entonces, bueno, pues fue cuando me hicieron una ecografía, ¿no? Sí. Y en la ecografía, la chica que me hizo la ecografía ya se quedó así como un poco seria y me dijo, nada, te tengo que pasar con el urólogo porque he detectado alguna cosa y no sé lo que es, te lo tengo que pasar. Y a partir de ahí empezó todo. Me da la sensación, por lo que contáis, que los síntomas, que pueden ser variados, del cáncer de vejiga específicamente, a veces pasan desapercibidos, ¿no? Claro, se, claro. Una infección, se camuflan con una infección. Sí, de hecho, molestias al orinar. Yo la primera vez que orino sangre ya después de que me han diagnosticado, pero
Y, Yo nunca. y tenía, pues eso, tenía un tumor como el puño dentro de la vejiga. Claro, pero yo llevaba un año con No, no, infecciones. Increíble. A mí no me dio Era muy ninguna grande el señal, tumor, nada. muy grande.